Bueno, vamos a hablar del trabajo que se realizó con la profesora Marifeli el día del último encuentro. Bueno, vamos a hablar de la relevancia que tuvo el ejercicio para mí. Bueno, yo creo que en estos momentos cuando estamos hablando de la nueva educación, donde el profesor deja de ser el profesor mandón y pasa a ser una guía y pasa a ser un orientador, creo que el ejercicio fue guiado más hacia ese punto. Al principio pues no lo aceptaba, al principio me fue difícil, al principio no lo entendía, no entendía cuál era o cuál iba a ser el resultado del ejercicio, pero después viendo y recordando un poco el trabajo mismo que habíamos hecho de reseña de la película La Nueva Educación con la profesora Marifeli precisamente, me di cuenta que hacia allá va la profesora, hacia dejar de ser la profesora que impone a ser una profesora que le permite al grupo mismo autoevaluarse, autocriticarse, por decirse así, autoformarse, verse a sí mismo entre los mismos compañeros los errores. Eso es algo que es muy práctico en el momento de reconocer errores que tiene cada persona. ¿Por qué? Porque dentro del ejercicio la idea era que nadie podía saber de quién era la reseña que estábamos corrigiendo y que fue un sorteo, nadie estaba predispuesto hacia una reseña en especial, sino que fue un sorteo de reseña por reseña. Entonces nadie sabía qué reseña le iba a tocar corregir, y la idea era que se leían todas las reseñas. Primero, con la lectura de todas las reseñas, pudimos aprendernos, pudimos darle un vistazo más general a lo que fue la educación, que era el tema, la pedagogía a través de los años, y pudimos lograr ver pues abarcar bastantes tiempos, bastantes eras de la educación, de la pedagogía, con la corrección o con la revisión de las reseñas. Aparte, como segundo, creo que aprendimos muchísimo a manejar lo de las normas APA. A veces uno no las quiere manejar dentro del momento o en el momento en que uno está escribiendo una reseña, porque le parecen de pronto aburridas, porque le parecen de pronto algo tedioso, pero cuando ya vamos a revisar vemos la importancia que tienen las normas APA dentro de la realización de un proyecto, porque ya empezamos nosotros como a cuadrar o a llevar una línea de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y automáticamente uno aprende, corrigiendo uno aprende, uno corrigiendo recuerda, y eso queda en la memoria, y en la memoria ya como queda en la memoria porque uno lo corrigió, entonces ya es una manera de aprendizaje. Tercero, tengo acá, bueno, eso mismo, que como nadie sabía qué reseña le iba a tocar, pues no hubo como el miedo a que todo el mundo supiera me están corrigiendo la mía, sino que sencillamente decíamos las valoraciones que teníamos acerca de la reseña y las posibles correcciones que se deberían hacer. Luego la profesora da la oportunidad de que otro, pues además del que estaba corrigiendo, otro diera su participación, y así uno en silencio, sin que nadie supiera que era de uno, se iba como uno retroalimentando de toda la información que daba y de los otros puntos de vista. Cuarto, daba la posibilidad o nos dio la posibilidad de autocorregirnos y ver los errores que estamos cometiendo en cuanto ya lo que es la gramática, lo que es escribir en sí, la redacción, que a veces pues nos pega duro, y la escucha, que también nos pega muy duro. Aprendimos a escuchar y aprendimos a que hay cosas en la redacción que no se nos están entendiendo y que debemos mejorar, que debemos ser un poco más centrados en el concepto. Creo que este trabajo aporta muchísimo, aporta como una mejor relación entre los compañeros, porque es una forma en que nosotros corregimos sin saber de quién es, y que sencillamente la persona de quien es la reseña pues iba a tomarlo de una mejor manera, sin tanta rabia, y simplemente escuchando como espectador de lo que iban a decir. Obviamente existe el nervio de qué pensarán, pero la oportunidad de que nos supiéramos de quién era, pues nos daba cierto relax para entender mejor, que en esencia es lo que pasa. Uno no aprende cuando uno
sabe que lo están criticando directamente a uno, entonces eso por un lado me pareció muy bueno. El aporte más grande es desestructurar el la típica clase maestro-estudiante, maestro es el que sabe, estudiantes son los ignorantes, a pasar a ser un grupo algo más homogéneo, algo que se trabaja en colectivo, algo que se trabaja en un grupo y que lo único que se espera es un resultado general, ¿ya? Eso es lo bueno y lo que me parece que aporta en el estudiante, que uno aprende cuando no hay presión. Precisamente la nueva educación habla de eso, de los nuevos métodos de aprendizaje donde la presión que se le ejerce al estudiante se borra para dejarlo ser un poco más expresivo, un poco más participativo de las tomas de decisiones que se dan dentro de su grupo estudiantil. Eso es lo que me parece que aporta. Ahora, la recomiendo, sí, la recomiendo mucho. Fue extraño al principio, como lo decía anteriormente, fue algo que es un poco difícil de aceptar por lo mismo, porque es algo nuevo y lo nuevo nos asusta. Pero en esencia, viendo yo los resultados o reflejándome los resultados, fueron buenos porque primero logré aprender mucho sobre pedagogía sin necesidad de haber leído tantas reseñas, tantos pues, capítulos, sino más bien las reseñas. Y por otro lado, fue bueno porque uno se escucha y uno ya sabe qué errores tiene. Entonces, al escuchar a los otros compañeros sus puntos de vista, aprende a ser un poquito más relajado en el momento en que otra persona muestra su lado crítico hacia lo que uno hace. También vimos que el trabajo del docente como guía y como orientador y como parte del grupo es muy bueno, porque aún a pesar de que teníamos nuestras críticas, la docente nos iba corrigiendo, nos iba guiando hacia que si era bueno o cuando estábamos dando una crítica que no era tan buena. Me gustó, sí, me gustó mucho, fue algo muy dinámico, fue algo muy de hablar, de conversar, de, de transmitir o comunicar o transmitir ideas entre nosotros. Eso me parece muy bueno cuando todo el grupo habla o todo el grupo da su opinión acerca